días a todos los followers en Facebook. Acá estamos como siempre, jueves, ya casi mañana ya va a ser Pascua y poca gente trabaja y todos van a su feriado largo, como yo también, y ver a sus familias, etcétera. Pero hay también otra cosa, ¿no? Que todo sigue igual, parece, ¿no? En grandes problemas mundiales, nadie da tregua con esto. Por esto, ahora vamos a escuchar, por cambiar a César Hildebrand con su comentario. Gaseosa en este programa. Bueno, la muerte se ha llevado a Mario, pero claro, nos quedan sus libros. Cuánta hipocresía hoy día, ¿no? Cuántos periódicos a sus pies. Pero yo me acuerdo que en los años 90 la mayor parte de la prensa peruana hablaba pestes, porque se había embarcado en la aventura piratesca y caribeña de Fujimori. Fernando de Soto llegó a decir que Mario Vargas Llosa era un hijo de puta. Y lo dijo en televisión, en uno de esos programas inmundos que Fujimori usaba como cloaca. Fernando de Soto le dijo hijo de puta porque Vargas Llosa estaba en plena campaña en contra del Fujimorismo a partir del golpe de Estado del 5 de abril. Yo tuve un primer contacto muy precoz con el nombre de Vargas Llosa. Yo era alumno del colegio militar, estaba en tercer año de secundaria, cuando el profesor de literatura un día se apareció con un libro raro, grande, ¿no? Un libro voluminoso que asustaba. Y nos dijo lo siguiente: creo que mis compañeros del aula 11ª de la 19ª promoción lo recordarán. Bueno, los que estén vivos, como yo todavía. El profesor de literatura cogió el libro y dijo: este libro acaba de aparecer, es de un escritor llamado Mario Vargas Llosa y yo se los voy a leer poco a poco durante el transcurso de este año. Y empezó. 4, dijo el jaguar. Y nos empezó a leer en el Colegio Militar Leoncio Prado, La ciudad de los perros. Y yo, por supuesto, lo primero que hice fue pedirle plata a mi madre en el primer descanso que tuve para ir a comprar La ciudad de los perros. Y desde luego, yo ya era un lector, pero me volví doblemente lector con ese libro estupendo, inolvidable. Uno de los 3 grandes libros, para mí, lo digo como lector y como admirador de Mario Vargas Llosa. La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. Las 3 cumbres narrativas del Perú. No le quito méritos ni a Arguedas, ni a Alegría, ni a muchos otros, ni siquiera con Grains. Pero es evidente que nadie alcanzó las alturas de Mario. Ni Mario mismo alcanzó esas alturas en muchos de sus otros libros, que fueron, digamos, ya esta obsesión un poco grafómana, ¿no? Mario se convirtió en un grafómano de sí mismo y escribió algunos libros también estupendos, como La guerra del fin del mundo, pero también algunos libros francamente deplorables, como Pantaleón, que a mí me pareció un poco adefesero. Pero en fin, ya había escrito 3 libros para la historia. 3 libros que eran el pasaporte a la posteridad, sin lugar a dudas. En la campaña del año 90,
Y yo ayudé a Mario Vargas Llosa porque el rival era Fujimori. Yo sabía quién era Fujimori, lo había anunciado en mi programa. En fin, él me pidió colaboración y yo se la di, desde luego gratuitamente y sin expectativas de nada. Yo hice de Fujimori en el simulacro de debate que hubo en la casa de Chaclacayo de un amigo común. Ahí se organizó un debate y yo hice de Fujimori, fui lo más procaz posible y lo más violento posible para que Mario se imaginara con quién estaba enfrentándose. Aún así, Mario empezó a tener un desgano inexplicable. Lo que pasaba es que Mario pensaba que el pueblo debía aclamarlo, no elegirlo, sino aclamarlo. Y en política eso no funciona. Sus puntos de vista, bueno, variaron mucho, ¿no? Pasó del castrismo, pasó de un filocubanismo al liberalismo y luego del liberalismo, evidentemente, a ciertos excesos, ¿no? A mí me dio mucha pena cuando, en fin, incurrió en errores que ya no tenían que ver con su conversión al liberalismo, sino con un punto de vista extremista, de una derecha conservadora que no tenía nada que ver con su pasado. Lo que más deploro de Mario, a quien tanto quise, a quien tanto admiré y de cuya amistad perdida me precio, fue algo que nunca entendí, su avidez por los reconocimientos. No necesitaba ninguno, excepto el de sus millones de lectores. Fue traducido a 30 idiomas. No requería ningún plebiscito, sino el de sus lectores. Pero estuvo detrás de todos los premios que fueran posibles. Creo que aceptó el Sol de Oro de Dina Boluarte. Madre mía. Madre mía. ¿Qué era su obra? Que es inmóvil y pétrea y extraordinaria. De sus posiciones reaccionarias no va a quedar nada. Van a ser felizmente olvidadas muy pronto. De su conservadurismo extremo no va a quedar sino la pena de quienes hubiéramos querido admirarlo sin fisuras y en todo momento. Fue un gran escritor, extraordinario escritor. No lo digo por el Nobel, porque Borges no mereció el Nobel. No se lo dieron, quiero decir. Fue un gran escritor. Y sin embargo, si usted le pidiera a una fuente de inteligencia artificial que escribiera en el estilo Vargas Llosa, la inteligencia artificial no sabría qué hacer, porque no hay un estilo Vargas Llosa. Flaubert lo tuvo, Cortázar lo tuvo, Solzhenitsyn lo tuvo, pero Mario no, porque Mario era proteico, acuoso. Mario tiene 40 personalidades, 40 identidades, 20 identidades, por decirlo con precisión, porque escribió 20 novelas. Sin embargo, fue un escritor reconocido mundialmente y un escritor que nos cambió la vida. A mí y a muchos lectores nos cambió la vida. Yo leí La ciudad de los perros y entendí que la literatura podía hacer milagros con la conciencia, con la certidumbre social. Yo era cadete del colegio militar, pero cuando leí La ciudad de los perros, recién me enteré de qué se trataba. El colegio, mi condición de cadete y todo lo demás. En fin,
Mario ha querido convertirse en cenizas, pero su obra está ahí. Y ojalá que en estos tiempos de no lectores y de, en fin, cultura visual, los jóvenes vuelvan a leer. Y Mario creo que puede ser un gran pretexto, un gran imán para este retorno. Vamos ahora a comentar la revista. La revista del último viernes, que tiene una muy buena entrevista con José Domingo Pérez, en donde José Domingo Pérez acusa a la fiscal de la Nación de ser cómplice de su defenestración y dice además que hemos vuelto a los años 90. Aquí aparece con un cartel que nos recuerda la conversación de su verdugo con un abogado siniestro. Dicho sea de paso, estas fotos fueron después reproducidas en la web de nuestro amigo La República, de nuestro diario amigo La República, con la mayor desvergüenza. Y claro, planteo un reclamo de copyright al respecto. No es el único elemento de esta edición, desde luego, porque tenemos también una nota sobre Medifarma y cómo es que pretende culpar a solo 2 de sus trabajadores en el caso del suero letal. Un informe bastante completo. También está esto de los gastos militares con la señora Boluarte. Resulta que en los 2 últimos años las Fuerzas Armadas han gastado 2.750 millones de soles en partidas extraordinarias, mientras espera 13.000 millones en la compra inminente de una flota de cazas europeos. Es decir, los militares están haciendo de su capa un sayo y la señora Boluarte sabe que tiene que tener el respaldo de los militares, entonces les está dando dinero, como en los años 90, efectivamente, como en los años 90. Recomiendo especialmente esta edición de Hildebrand en sus 13. Lo digo de verdad. Hay varias columnas que no menciono, porque tendría que mencionar la mía. No hablo de la mía, que valen la pena. Vamos ahora a la entrevista de la noche, que es la entrevista con el economista y profesor de la Universidad Católica, expresidente del BCR, lo fue en la época de Toledo, si no me equivoco, el profesor Óscar Dancourt. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Te pedí esta entrevista porque quiero que, en el lenguaje menos técnico posible, con la menor cantidad de cifras, nos expliques a los legos, a los profanos, a los peruanos de a pie, entre comillas, ¿qué diablos está pasando en el mundo? Yo tengo una teoría, y refútame porque será muy fácil refutarme. Yo tengo la teoría de que todo este cuento de los aranceles ecuménicos del señor Trump no son sino un pretexto para iniciar la guerra final o la guerra total contra China. China es el único objetivo y la única obsesión. ¿Me equivoco mucho? Con las noticias a nivel nacional. Él estaba mencionando esta cosa de Medifarma, que debemos absolutamente hablar de esto, ¿no?
De Bruno Amoretti es el artículo Jugada de laboratorio. El laboratorio Medifarma, fabricante de suero que mató a 5 pacientes, aspira a librarse de cualquier responsabilidad penal. La jugada del laboratorio apunta a cargar los muertos a los 2 operarios que hicieron la mala mezcla del cloruro de sodio que resultó letal. Los documentos obtenidos por esta publicación demostrarían que, además de los obreros directamente implicados, hay una cadena de negligencias de alto vuelo. El pasado 27 de marzo, Elba Lau Félix, gerente de garantía de la calidad de Medifarma, elaboró un informe donde explica lo que ocurrió en la planta GB1, donde se fabricó el suero que resultó siendo un veneno. El 13 de diciembre a las 2 de la madrugada, el operario Roy Chávez Licán y su asistente José Arroyo Cunha iniciaron la fabricación de suero. Chávez era el responsable de hacer la mezcla y Arroyo tenía la labor de verificar que se cumpliera con los pasos del protocolo. Llenaron de agua el tanque con capacidad para 20.000 litros. Luego se realizó una premezcla de 1.000 litros de agua con 180 kilos de cloruro de sodio para luego vaciarla en el otro tanque y comprobaron que la carga de agua con la mezcla estuviera completa. Hasta ese momento todo marchaba bien. Fue entonces que José Arroyo, el operario asistente, abandonó la planta para ocuparse de otras labores, con otros lotes de productos. Según los reglamentos de la empresa, Roy Chávez nunca debía quedarse solo. Este hecho no fue reportado por Chávez ni alertado por su supervisor. El siguiente paso consistía en que las paletas de agitación del tanque removieron el agua y la sal durante 30 minutos como mínimo. Esto no ocurrió. El informe de Medifarma dice que Chávez no cumplió con ese tiempo o esa fase, simplemente no se llevó a cabo. Y para pasar el control de calidad, Chávez entregó una muestra que no correspondía al lote defectuoso. Las conclusiones del informe de Lau señalan también que hubo un incumplimiento operativo, porque el suero se fabricó sin la debida supervisión documentada del supervisor del turno QF Alex Uceda, evidenciándose en la falta de la homogeneidad del cloruro de sodio en el lote. Alex Uceda Sánchez, 29 años, es un químico farmacéutico que trabaja en la empresa desde 2019. Uceda borró esta semana todo rastro de su currículum en Internet. El jefe inmediato de Uceda era el gerente de producción de la planta 1, Erwin Hernández Bautista, 61 años, quien también tendría que responder por las acciones de los operarios bajo su supervisión. Alex Gamarra Colchado, 33 años, es el otro operario implicado. Según Medifarma, fue el analista físico-químico que ocultó y adulteró los resultados no conformes del lote mortal en la etapa de control de calidad. Aquí hay una responsabilidad también de la empresa por no haber asegurado que se documentara todo el proceso. No se registró el tiempo en que empezó y terminó la agitación, porque al parecer nunca hubo un supervisor.
y esto es una falta al manual de buenas prácticas de la empresa, afirma. Javier Llamosa, investigador y químico farmacéutico, pero en el directorio de Medifarma lo que quieren es encontrar rápidamente archivo expiatorio para eludir mayores responsabilidades. El 27 de marzo, Alex Gamarra fue citado a las oficinas de la empresa para obligarlo a firmar su carta de renuncia. Le pusieron encima de la mesa los resultados de la investigación interna. El documento apunta a que los únicos responsables son él y su compañero Chávez. Los documentos de Medifarma señalan que Gamarra es el último eslabón del control de calidad del suero defectuoso y deja limpios de polvo y paja a sus jefes inmediatos, los químicos farmacéuticos Lisette Chura Bardales y Jorge Manrique Castilla y Lisbeth Cajaleón Figueroa, jefa de sección de control de calidad durante los análisis del suero. Por encima de ellos estaban Silvia Vidaurre Medina, de 59 años, jefa del control de calidad, y Elba Lau Félix, gerente de garantía de la calidad. Del informe en el que, por supuesto, no se autoinculpa. De acuerdo con el informe de Lau, se realizaron 3 ensayos en el control de calidad. Quienes llevaron a cabo los análisis son trabajadores que tienen estudios técnicos o solo secundaria completa. Son los empleados de menor rango, con un sueldo promedio de 2.000 soles. El primer y segundo ensayo se realizaron para verificar el peso de la solución. No hubo ninguna alerta en los resultados del primero porque la muestra no correspondía al lote defectuoso. El segundo ensayo fue en la etapa de envasado del suero. Estuvieron a cargo los analistas Margarita Salas Rojas y Marlene Rodríguez Matías. Los resultados arrojaron que el peso de la solución no coincidía con el primer ensayo, ni con el de las contramuestras del lote defectuoso. Esto no fue reportado por los analistas. Debieron preguntarse por qué el peso estaba cambiando si era la misma solución. Aquí sin duda se dieron cuenta que algo andaba mal, afirma Javier Llamosa. El especialista también le llama la atención que ningún jefe haya advertido la ausencia de estos resultados. El tercer ensayo se realizó el 29 de diciembre al mediodía, cuando el producto ya estaba terminado. El analista a cargo fue Alex Gamarra. En este caso se utilizaron 4 muestras que sí correspondían al lote defectuoso. Los primeros resultados arrojaron que la concentración de cloruro de sodio en el suero estaba muy por encima o muy por debajo de los límites permitidos. Gamarra decidió no avisar a sus superiores y realizó un segundo análisis utilizando 4 muestras de otro lote. Los resultados esta vez arrojaron que todo estaba en orden. Según los protocolos de la empresa, Gamarra debió alertar desde un inicio los resultados adversos para que su jefe cambiara la analista y se hiciera otro análisis en paralelo. El 25 de marzo, Alex Gamarra fue interrogado por los representantes de la empresa. Dijo que realizó el segundo análisis porque creía que era un error de equipo electrodo. También afirmó que no sabe cómo pudo haber cometido este error.
de utilizar muestras de un lote distinto para llevar a cabo las pruebas. En sus descargos, Gamarra no le dijo a la empresa que realizó incluso un tercer examen para obtener un resultado que no había aparecido en el segundo análisis. Pero Gamarra no estuvo solo durante las pruebas que realizó. Tenía una supervisora, la química farmacéutica Lisette Chura Bardales, a quien no se adjudica algún tipo de responsabilidad. La investigación de Medifarma fue entregada al fiscal Julio Cáceres Najarro el pasado 31 de marzo. 10 días después, en una respuesta tardía, el fiscal Cáceres tomó la decisión de detener a Roy Chávez y a Alex Gamarra por 72 horas. 2 días antes de su detención, esta revista tuvo una conversación con la familia de Gamarra en su domicilio en el Cerro San Cristóbal, Rímac. Él reportó hasta 3 veces que el aparato que usaba para trabajar está malogrado, afirmó su madre. Por encima de él estaban sus jefes. Él no actuó solo. A ellos la empresa no se atreve a tocarlos, agregó. Es la misma versión de Roy Chávez. Un analista u operario no tiene capacidad de decisión. No parece razonable que una persona que ocupa estos cargos sin ninguna orden o motivación haga un cambio de muestras o estudios adicionales sin que nadie en la compañía se entere. Tomar decisiones adicionales no es tan fácil. Dejas un rastro, haces un inventario, realizas un registro. ¿Nadie lo notó? ¿Qué? Me parece inverosímil, afirma la abogada penalista Liliana Calderón. Hasta ahora la Fiscalía no ha ordenado una inspección de los tanques que se fabricó el suero ni de los instrumentos. Vamos a ver acá la página 30. Explicó el profesor. La tomó tras hacerse pública una carta del departamento. No, esto es otro. Mentos que se utilizaron para el control de calidad. Calderón señala que la imputación penal podía abarcar a toda la línea gerencial de Medifarma. En principio van a ser investigados por homicidio culposo, que puede variar a doloso, y por el delito contra la salud pública. La Fiscalía determinará si son autores o cómplices, dice la abogada. ¿Podía volver a ocurrir? Podía ser porque ninguna autoridad vigila que ocurre en las plantas de los laboratorios farmacéuticos. La última visita inopinada de Digemid a la planta de Medifarma fue en el marzo de 2023. Los 4 que realizó entre 2024 y 2025 fueron programadas y para asuntos administrativos. Los inspectores de Digemid deben tener la capacidad de verificar si las alertas son leves, moderadas o graves, más allá de lo que diga la empresa. Cada minuto, dice Omar Neira, doctor en salud pública, puede salvar una vida. Demorar 4 días desde la primera alerta para restringir el lote defectuoso es la gran responsabilidad de Digemid en este caso. Una de las sombras de Digemid es que no tiene procesos transparentes, predecibles y con tecnología que permita dar un seguimiento a sus expedientes, afirma César Amaro, ex jefe de Digemid. Actualmente en la Digemid hay puros burócratas
que no calculan lo importante que son para la sociedad. Ellos se han quedado en la época donde solo registraban cosas y no hacían ningún control, afirma Omar Neira. La clínica sana sigue burlándose de la justicia y de los deudos de las víctimas. Nunca entregó a los representantes de su salud en Trujillo la información sobre los pacientes que recibieron el suero mortal. Dijeron que era información privada. Desconocieron nuestra autoridad, afirma una fuente. Su salud ha iniciado un proceso sancionador contra Sana por la actitud obstruccionista. La situación no es diferente en Lima. Pedro Alba, abogado de la familia de la joven Alejandra Landers, hoy con muerte cerebral, afirma que la clínica sana de San Borja ha sugerido cortar la medicación para precipitar su deceso. Ya, bravo, ¿no? Ese debe saber que este laboratorio es uno de los laboratorios más grandes, no solo de suero, ellos hacen medicamentos, hacen de todo, ¿eh? Y obviamente es muy informal, se puede decir, esta situación que están haciendo en esta Medifarma. Pero deben tener lazos, imagino, políticos o personales, obviamente, ¿no? Que así quedan en su... eh, Vamos a escuchar una música y después continuamos. 8:38. Espera. ¿Qué no funciona? El Bluetooth. Sí está prendido. Esto no está. Voy a probar. Dispositivo conectado.
Ya hemos escuchado Quincas Moreno con una musiquita hasta que continuamos con el artículo de Pedro Franque que dice una respuesta posible a Trump. Trump impuso aranceles de 10% a casi todos los productos peruanos. Tenemos un acuerdo firmado que dice que no puede hacerlo, pero se zurró en el Tratado de Libre Comercio TLC. Preguntado, el primer ministro Gustavo Adrianzen dijo: no vemos posibilidades para que lo previsto en el TLC se vea afectado. ¿No le da vergüenza decir semejante idiotez? Alfredo Ferrero, el embajador de DINA en Estados Unidos, ha dicho que el TLC nos protegió y nos colocó en la base más baja, pero es fácil comprobar la falsedad de su afirmación, ya que la misma tasa de 10% han recibido Argentina, Brasil y varios otros países que no tienen TLC. Y esto que mientras Perú no cobra nada por la gran mayoría de importaciones de Estados Unidos, Brasil les pone aranceles a productos como etanol, películas, bebidas alcohólicas, productos de telecomunicaciones, maquinaria y equipos y carne de chancho. El gobierno de Boluarte, para variar, no tiene ni idea de cómo enfrentar esta muerte anunciada de TLC y sus ministros solo rezan porque algún día Trump se digne escucharlos, lo que es muy difícilmente sucederá en los meses que les quedan. En estos momentos es necesario revisar cuál era la situación de nuestro acuerdo comercial con los Estados Unidos. Recordemos que en el TLC con Estados Unidos, aunque obtuvimos mejor acceso a su mercado, el Perú aceptó varias cláusulas negativas para nuestra economía. El TLC ha tenido 3 grandes costos para el Perú. Uno ha sido permitir que sus inversionistas puedan enjuiciar al Estado peruano en tribunales internacionales cuando piensan que les puede afectar un ajuste o cambio legal. El segundo ha sido aceptar que los productos agrícolas norteamericanos que este año recibirán un subsidio de 42.000 millones de dólares pueden ser importados sin aranceles. Más de 150 millones de dólares de maíz, trigo y soya entran al Perú anualmente en esas condiciones de competencia desleal, perjudicando a los campesinos y pequeños productores peruanos de alimentos como papas y otros tubérculos que no tienen ningún apoyo, carecen de crédito y deben atravesar caminos rurales en pésimo estado. Un tercer impacto de TLC fue ampliar el monopolio de las grandes transnacionales farmacéuticas, reforzando su capacidad legal de mantener patentes que les permiten cobrar precios totalmente abusivos. Ahora bien, imaginemos que usted firma un contrato con varias cláusulas negociadas con dificultad, contrato por el cual usted cede en uso un local comercial y se obliga a prestar determinados servicios, digamos darle limpieza y mantenimiento, y recibe a cambio un pago mensual. Luego, de repente y sin ninguna razón, la persona con quien hizo ese trato le dice que le pagará menos y no cancelará los arbitrios que le corresponden. ¿Aceptaría usted eso sin chistar? Un tratado es un compromiso mutuo que no puede cambiarse unilateralmente. No hacer nada es avalar los abusos y agachar la cabeza de manera servil.
el gobierno de Dina lo que hace es ponerse de rodillas, olvidando nuestro himno nacional, que nos habla de cómo nuestro pueblo la humillada cerviz levantó, por lo que somos libres y debemos serlo siempre. El Perú puede tomar medidas que no sean favorables o compatibles con el TLC, como para no darle ningún pretexto a los Estados Unidos. Por ejemplo, el propio TLC y las normas comerciales mundiales de la OMC permiten, si hay necesidad pública, que los países rompan el monopolio de las transnacionales farmacéuticas, levantando las patentes mediante de lo que se llama una licencia obligatoria. Colombia, que tiene un TLC firmado con Estados Unidos idéntico al Perú, tomó esta medida el año pasado. Ahora el medicamento llamado dolutegravir, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para las personas con VIH, ellos lo pueden comprar y fabricar sin pagar por la patente. El propio Estados Unidos varias veces ha dado licencias obligatorias para romper las patentes en defensa de su salud pública. También lo han hecho Italia, Alemania y Taiwán. Entre países en desarrollo, Zimbabue, Malasia, Mozambique, Zambia, Indonesia, Ghana, India, Brasil y Ecuador también han aplicado esta medida. El Perú nunca lo ha hecho. La diferencia de precio de una medicina con y sin patente es brutal. Es la experiencia de Ecuador con un medicamento llamado etorixosib. El 2014 el precio de compra cayó a la centésima parte. La mayoría de licencias obligatorias aprobadas en el mundo en este milenio han sido para medicamentos destinados a enfrentar el VIH-Sida, pero Tailandia lo aplicó al clopidogrel, un antiagregante plaquetario que reduce el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales, y logró reducir el precio en 98%. Puso de $3 a 6 centavos. ¿Cómo es posible tanta rebaja? Porque cuando una empresa tiene el monopolio gracias a una patente y se trata de productos indispensables para la vida, puede cobrar muchísimo más de lo que cuesta producir y de lo que valdría en competencia. Al quitarse el monopolio, el precio se va al piso. Trump merece una respuesta razonada y sensata. El mundo entero lo está haciendo. No debemos simplemente agachar la cerviz y ponernos de rodillas, pero hay formas de responder que pueden beneficiar al pueblo peruano sin salirnos de los acuerdos que hemos firmado como país. Sería mucho mejor si esto pudiéramos hacerlo en coordinación con países vecinos, mediante organismos ya existentes como la Comunidad Andina, UNASUR o CELAC. La política trumpista también nos obliga como país a repensar nuestra estrategia de desarrollo. Todo el mundo piensa que hay un gran cambio en curso y que hay que readecuarse. En el Perú, con crecimiento estancado y mucha desigualdad, la multiplicación de bandas criminales sin control nos está literalmente matando. Tener un nuevo norte es indispensable y sobre eso seguiremos reflexionando las próximas semanas. No, aparte ahora de la cuestión que Trump es un abusivo, ¿no? Esto es seguro, que quiere pagar sus intereses de su deuda metiéndole a todo el mundo, a 100 países creo mete aranceles.
que es bastante patético, por mi opinión, ¿no? Como todo que hacen los gringos al momento, ¿no? Por desesperación. Pero esto que dice Pedro Franca es bien, digamos, sensato, ¿no? Porque es necesario que nosotros debemos aceptar una medida ilegal, ¿no? Porque es ilegal que están haciendo, todo es ilegal. Ellos subsidian productos que después lo venden barato acá en Perú, ¿no? Y prácticamente nos hace un daño muy fuerte, especialmente, no sé si ustedes sabían, que de 10 panes, 9 son hechos de trigo extranjero, más que otro gringo, ¿no? Todo el cultivo de trigo, o casi todo en Perú, se ha malogrado con esto, ¿no? Porque no es competitivo, ¿no? Porque ellos mandan acá trigo que cuesta 20 a 30% menos, pero no realmente, solo porque es subsidiado, es un robo, ¿no? Así, doble robo, porque los pobres peruanos pagan igual por el pan, pero estos grupos, ¿no? Entre otros, Alicorp y todos los que hacen pan, respectivamente bases de pan, son harina, ¿no? En este sentido, venden a precios exorbitantes la harina, ¿no? Por esto es ya, es ya una cosa chueca, pero además nos van a poner 10% de aranceles por exportar, ¿no? Nuestra fruta, las cosas que exportamos a Estados Unidos, que no es cobre también, ¿no? Cobre es bastante importante. No sé si está incluido en los aranceles o no, pero no he estudiado mucho esta situación, solo he estudiado, y yo lo pensaba el primer día que he visto esto, que es absolutamente ilegal. Si hay un TLC no pagamos impuestos y punto, ¿no? Esto debería ser claro, por nada. Así las cosas son claras. Pero el abuso siempre de los gringos es siempre lo mismo, ¿no? Especialmente a los países pobres. Mala suerte tiene Trump con los chinos, porque los chinos al toque le han dicho, ya, quieres fregarnos, te vamos a meter tantos aranceles que tú nos quieres meter. Aparte que nos sirve, ¿eh? Esto es lo mejor de esta estupidez que está haciendo Trump, porque imagínate cómo va a controlar esto. Es imposible de controlar esto. El pobre Perú le puede chancar, pero no a los chinos. Esto es inimaginable. Ni hablar. Imagínate que todos estos productos, así decimos, Estados Unidos importa una cantidad de productos chinos casi inimaginable. Hablamos de más de 100.000 millones al año, más creo 120.000 millones de productos solo a precio, digamos, de compra, no a precio donde lo venden después en Estados Unidos, estos productos, con digamos, distribuidores y reventa gringa, ¿no? Donde están los gringos metidos en la reventa. Hablamos de celulares, tablets, laptop, todo tipo de cosa electrónica, ¿no? Más grande, más pequeña, ¿no? Y los mismos productos de las empresas como Apple, como todos, Google, tú puedes ir donde quieres. Ni un servidor, ni una grande complejo inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no, que no tiene componentes chinos hasta completo
carros, hay motos, hay todo, como lo tenemos acá. Tú solo mira al Perú y ves los productos chinos. ¿Y qué creen? Que solo Trump cree que la gente no va a comprar los productos chinos. ¿Cómo no? Si es igual de calidad, pero cuesta mucho menos, ¿no? Acá tú puedes comprar un celular chino a $100, más o menos, al precio así, ¿no? ¿Cuánto cuesta un producto que ha sido hecho en Estados Unidos o en Europa? Son 10 veces más el producto, ¿no? La misma cosa. Esto es imposible que pueden impedirlo, ni con tanto bla bla que hace Trump. Aparte, ¿no? Que los chinos, como son muy, muy hábiles en el comercio, creo que son la nación más hábiles que yo conozco, ¿no? En el comercio. Prácticamente esto es el fondo. Y obviamente nosotros no tenemos un gobierno, nosotros tenemos la sirvienta con sus imbéciles alrededor de ella, ¿no? Esto sí, no es exagerado, ¿no? Que digo yo, es así cierto, y todo el mundo me va a aplaudir en esto. Yo no creo que estoy exagerando. Un ejemplo es este, ¿no? Que dice Pedro Frank, uno. Pero hay muchos otros ejemplos que no funcionan, no operan, son ineptos. Es por eso que estamos como estamos, ¿no? Así de fácil. Ya bien, hemos terminado toda la situación nacional.